¿Por qué invertir en apartamentos en estrato popular es mejor negocio que en casas más costosas? Nos cuenta Javier Castro desde Bogotá. ¿Cómo elige él una propiedad para que sea fácil arrendar? ¿Cómo calcula los números? ¿Y cómo tiene en cuenta lo que necesitan sus arrendatarios desde antes de comprar? ¿Y cómo elige sus inquilinos? ¿Cómo ha evitado tener problemas a pesar de tener propiedades que ya le permiten retirarse? Esta entrevista está plena de herramientas súper sencillas que te ayudarán a tener más claridad de este nicho espectacular para arrendar en cualquier país. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Javier, ¿cómo estás? Bien, Carlos, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, Javier, como lo dijimos en la introducción, es un piloto. En Colombia gana muy buen dinero y tiene el talento de ser organizado financieramente y es un inversionista en bienes raíces. Y él tiene 43 años y ya tiene la posibilidad de retirarse porque ha invertido en bienes raíces en forma disciplinada y muy segura, muy sobria. Es una persona, como ustedes lo van a ver, muy discreto, muy sobrio, muy modesto. Javier, cuéntanos un poquito antes de entrar a bienes raíces, ¿cuál es la importancia de la organización financiera para invertir en bienes raíces? Porque mucha gente quiere invertir en bienes raíces, pero no comienza arreglando el tubo donde se está saliendo toda su liquidez y su agua. Claro. Sí, Carlos, yo lo que pienso principalmente antes de aventurarse en cualquier inversión es que lo que la gente tiene que hacer es ajustar sus finanzas personales. Ahí nace todo. Ajustar las finanzas personales es balancear el presupuesto mensual, si es que los ingresos son mensuales, si son regulares, si son irregulares, saber qué es lo que gasta uno, saber cuánto puede ahorrar de su ingreso para dedicarlo a las inversiones. Si esos números no cuadran, si el resultado de esas cuentas, en el resultado de esas cuentas el ahorro es muy pequeño, pues debemos reajustar los gastos. Y parece un tema sencillo, pero no hay tal. No hay tal. Hay mucha gente que llega a fin de mes y puede estar descuadrado. Cuando digo descuadrado es que no sabe en qué gastó $100, $500, $1,000, que si uno se organiza, pues ese flujo de dinero o ese excedente de dinero lo puede dirigir hacia las inversiones. Entonces, primer paso, finanzas personales. Segundo paso, escoger un nicho de inversiones con el cual uno se sienta cómodo, se sienta a gusto, para enfocarse en él y obtener pues los mejores resultados de ese trabajo. Si iniciando nadie le ha enseñado a uno de inversiones, si iniciando pues lo que digo es, con el que yo conozca y me sienta cómodo no existe, pues sencillamente empezar a educarse, a aprender. Hay muchísimas opciones, hay negocios por internet, hay negocios inmobiliarios, inversiones en bolsa, lo que ustedes quieran. Yo qué recomendaría, pues sencillamente buscar el que uno crea que es el más afín con las condiciones y con la persona y empezar a aprender de él, empezar a aprender qué es invertir en educación financiera, para reducir pues el panorama de riesgos cuando definitivamente me vaya a lanzar a la inversión. Entonces son como los dos puntos básicos. Primero, finanzas personales, y el segundo, enfocarse en un nicho. Y tercero, pues apuntar la artillería a
a inicialmente educarse para luego terminar invirtiendo. Bueno, lo de finanzas personales es un tema que vamos a hacer todo un programa de finanzas personales, porque lo que la mayoría de las personas que no están educadas dicen cuando escuchan lo que tú estás diciendo es, bueno, pero si es que yo, ¿qué más ahorro? ¿En qué más ahorro? Es que tengo muchos gastos. Ese es el argumento que quizás cuando tú hablas con tus colegas que ganan mucho dinero también y que no están tan organizados, ¿qué te dicen cuando tú les dices, bueno, pero hay que ahorrar? Y dicen, pero es que tengo muchos gastos. Sí, claro, tengo amigos que son, la gran mayoría son empleados, igual que yo, con unos muy buenos ingresos, y resulta que están sin dinero siempre, al fin de mes. Uh-huh. Sin ir pues a ningún caso específico, la mayoría de las veces lo que ocurre es que entran en deudas muy grandes, antes de invertir. Entonces le dan prioridad al gasto que a la inversión, y ahí creo que es uno de los puntos más graves, uno de los peores errores que podemos cometer. Uh-huh. Si esta gente de muy buenos ingresos desde su juventud le da prioridad a la inversión y no al gasto, se pueden estar retirando organizadamente 10 años de trabajo. Pero resulta que no. Entonces resulta que los gastos empiezan desde el año cero, gastos exorbitantes que en el momento en que pierden su ingreso como empleados, pues perdieron todo eso que hicieron, porque no van a poder sostener las deudas que han contraído con los bancos. Como un denominador ese, que se le da la prioridad a los gastos antes que a la inversión. Tenemos sí o sí que darle prioridad a la inversión. La inversión no solamente financiera como tal, sino en la preparación de la que estamos hablando. Y fíjate que en últimas, cuando las personas dicen es que no puedo bajar los gastos, yo tengo que poder bajar los gastos, o si no la vida me los va a bajar a las malas, ¿cierto? Así es. Entonces es mejor que yo, listo, si estoy viviendo en una casa que no puedo, si estoy teniendo el automóvil que es más de lo que yo puedo pagar, o los viajes que no puedo pagar, pues entonces no hacerlos. Si es que me toca cambiar los hijos de colegio, me toca cambiar los hijos de colegio o lo que sea. Pero en últimas tengo que ajustar mis presupuestos a lo que yo puedo, porque a menos de lo que yo puedo, porque si no voy a terminar quebrado. Claro, así es. Así es, si la gente lo ve así desde el principio, la cosa es muchísimo más fácil. Me explico. Todos los gurús de finanzas personales dicen ahorre por lo menos el 10% de su salario. Entonces la gente cree que yo voy a ahorrar lo que pueda después de cubrir los gastos, y resulta que no hay tal, es todo lo contrario. Si yo gano $1,000, 10,000, 20,000, número que sea, si yo gano $1,000, lo primero que tengo que hacer es separar los $100, que es el 10% de mi ahorro, es decir, páguese a usted mismo primero. Y ya todo el andamiaje de gastos y todo de cómo voy a vivir y todo lo que quiero comprar y todo lo que quiero gastar y va a funcionar con base a los $900 restantes. Es decir, los 100 del ahorro que posteriormente se van a convertir en inversión son intocables. Pero resulta que lo hacemos al revés. Resulta que empezamos a gastar, a pagar cuentas y al final de mes me sobraron $20. Entonces yo digo, bueno, este mes no pude, pero el otro sí lo voy a hacer y entonces voy a ahorrar $20, pero es todo lo contrario. Exacto. Y además sacar esos ahorros, y como tú dices, no es para la emergencia, no es para el viaje de la familia, eso es para ti dentro de 20 años. Esa plata es intocable, es únicamente para inversión. O si no, nunca voy a tener, porque la plata es fácil de gastarla. Eso es lo más fácil, ¿cierto? Claro que sí. Claro, bueno, que sí, así es. Ahora, bueno, entonces vamos a dedicar otro programa a la organización financiera, que es fundamental para cualquier negocio. Porque cuando yo tengo una educación financiera que más que con la disciplina tiene que ver con entender las reglas del juego. Por ejemplo,
uno de los elementos tan sencillos como eso, el ahorro. Quien tiene mentalidad de consumidor ahorra lo que le sobra. Quien tiene mentalidad de inversionista ahorra primero lo de invertir y piensa en el futuro. Y ese es solo uno de los elementos. Pero vamos a enfocarnos en lo de los bienes raíces. El segundo elemento que tú mencionaste ahora es elegir un nicho. La mayoría de las personas cuando hablan de invertir en bienes raíces piensan en comprar una propiedad en la que ellos vivirían. ¿Qué piensas de eso? Ok, sí, ese es uno también de los errores principales. Hay que separar muy bien. Una cosa es la inversión y otra cosa es mi vida personal, donde yo quiero vivir, cómo lo quiero hacer, que me gustaría que tuviera mi casa, mi propiedad, mi apartamento. Eso es una cosa muy diferente y tenemos que aprender a separarlo. Me explico. Si yo tengo $100,000, la persona sin entrenamiento financiero y sin entrenamiento de inversiones en finca raíz lo que va a buscar es una casa o una propiedad en la cual él le gustaría vivir. Y resulta que no, tiene que ser muy descarnado. O sea, si yo tengo $100,000 y a mí me venden un baño portátil en el metro de Nueva York y eso me va a rentar $1,000 mensuales, yo lo compro. Que si yo no voy a vivir en ese baño, yo voy detrás es del flujo de efectivo. Exacto. Entonces hay que pensarlo tan descarnadamente como eso. Si esos $100,000 me van a dar un baño medio caído, pero que ese baño me va a producir dinero mes tras mes con un horizonte de tiempo muy largo, yo digo, no, yo prefiero comprar el baño de 100,000 que un lindo apartamento al frente de la playa. Esa parte es el principio difícil de concebir y de separar. Y la gente dice, voy a comprar ese apartamento lindo junto a la playa, que además lo podemos usar en diciembre cuando vayamos con la familia, y eso no funciona, ¿cierto? Por supuesto. Porque entonces se convierte en un gasto. Las personas dicen, voy a invertir esto que además no sirve de vacaciones, después solo para ir a ver la propiedad les toca gastar $1,000 o $2,000 para ir a hacer cualquier cosa de administración de la propiedad, más los gastos de mantenimiento que en propiedades de vacaciones o en propiedades que quedan lejos son altísimos. Luego termina siendo una carga financiera increíble. Y lo que tú estás mencionando es mirar cada inversión como un centro de costos independiente que genere los ingresos para que la inversión que yo pongo en eso sea rentable. Ahora, lo del baño no significa que yo invierta en cualquier negocio que me digan que es bueno. ¿Cómo? Porque muchas personas les dicen que este negocio es bueno y van y lo hacen. ¿Qué le dices a esa persona? ¿Cómo elegir algo que realmente sea seguro y rentable? Claro, bueno, lo del baño es una cuestión más gráfica, ¿no? Ajá, no, pero es un buen ejemplo porque tú estás hablando de la rentabilidad y de algo que es un poco raro, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, a mí es como si me venden para que vayamos más puntual, si me venden un localito en el metro de Nueva York, en uno de esos, ¿cierto? Donde pasan 200,000 personas al día para vender periódicos, ¿cierto? Eso, por ejemplo, es un bien. Entonces, ¿cómo una persona sabe si es buen negocio o no? Porque la gente va y le dice, no, es que esto da billete como loco, pero en últimas, ¿cómo no caer en eso de meterme en el negocio que después termino perdiendo dinero? Claro, bueno, ahí en ese caso lo que yo hago es sencillamente un estudio, pero desde muchísimos ángulos, ¿no? Normalmente la gente lo que hace es ver un apartamento y si hay algo que emocionalmente lo conecta, va a tender a pensar que es una buena inversión. Me explico. Cuando yo era niño, iba a la casa de mi abuelita. Esa casa tenía un patio muy grande, en el que jugábamos todos mis primos. Cuando yo me vuelva adulto y si me cruzo con alguna propiedad de similares características, voy a estar automática y subconscientemente enganchado a hacer esa compra. Pero puedo dejar de lado muchísimas otras cosas. La casa se puede estar cayendo, la casa puede tener problemas hidráulicos graves,
puede estar mal ubicada, puede ser que está en medio de una zona llena de ruido, pero subconscientemente, como me transporta a mi infancia en la que yo jugaba con mis primos, digo, no, esta casa tiene que ser la mía. Primer error. Exacto. Tomar una decisión emocional y no con los números. Exactamente. Entonces tenemos que dejar de lado la parte emocional y centrarnos definitivamente en los números. ¿Qué es lo que uno analiza? En términos generales, la propiedad por dentro, es decir, dentro de sus paredes, dentro de sus linderos, se puede mejorar, es susceptible de mejorar. Yo puedo, si quiero, tumbarla y volverla a hacer. Pero lo que no estoy en capacidad de mejorar es el entorno. No está dentro de mis capacidades construir una línea de metro que pase a 3 cuadras o a 5 cuadras de la propiedad. Eso no lo puedo hacer. No estoy en capacidad de mejorar los niveles de seguridad, de criminalidad. No estoy en capacidad de construir un centro comercial en las cercanías que me provea todos los servicios bancarios, de alimentación, de compras, de diversión. Eso no lo puedo hacer. Entonces, de ahí se desprende que la primera parte del estudio de cada propiedad es ver el entorno, las cosas que yo no puedo cambiar. Entonces tengo que buscar cosas que sean realmente buenas. Y por último, esa es la primera parte. Y la segunda parte sí es analizar ya la propiedad como tal. En qué situación está, requiere reparación, no quiere reparación, para qué la quiero, para hacer un flipping, es decir, para comprar y vender, para comprar, especular y vender, o la quiero comprar para rentar y proveerme de un flujo de efectivo mensual que va a crecer sí o sí a lo largo de los años. Entonces esa es la segunda parte del enfoque. Y lo otro es buscar no solo una, dos, tres, tenemos que buscar 50 propiedades para escoger una, 70, 100 para escoger una. Ese finalmente es el trabajo, ese es el quehacer de este negocio. Y si yo escojo entre 50, pues voy a estar muchísimo más seguro que la decisión que tome es la correcta. Bueno, pero vamos con la primera parte. Cuando tú dices que esté el centro comercial, que esté la seguridad, otra vez no necesariamente es el centro comercial al que tú irías, ni el barrio en el que tú vivirías. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que tú buscas en tus inversiones para una propiedad que tú estarías interesado en comprar? O sea, ¿cómo escogerías un área para comprar? O sea, okay. La persona que está escuchando eso, bueno, pero ¿cómo hago para escoger o en dónde escojo? Ok, bueno, entonces lo primero en ciudades grandes, como la que yo vivo, el transporte público es muy importante. Entonces yo tengo Javier vive en Bogotá. Exacto, yo aquí en Bogotá definitivamente tiene que estar la propiedad en cercanías de transporte público. Entonces nuevamente tenemos que separarnos de lo que pensamos. Pero yo, ¿para qué transporte público si yo tengo 1, 2, 3 carros? Yo nunca me voy a montar en un metro, en un bus, no lo tengo que hacer. Bueno, eso es usted, pero la persona que va a alquilar su propiedad seguramente tiene o no tiene transporte privado, pero adicionalmente ahí tiene que interactuar con mucha más gente. No sé, empleados como la empleada del servicio, tiene que transportar en servicio público. O los hijos que tienen que ir los hijos que van a los amigos, o que no manejan todavía o no tienen carro. O sea, sí, exacto. Entonces, por supuesto. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas se deben evaluar. Yo lo que primero evalúo es el transporte público, que sea de fácil acceso, pero que tampoco esté tan cerca de la propiedad como para que la llene de ruido, de inseguridad de pronto. Entonces evalúo que esté entre 3 y 5 cuadras. Uh-huh. Es decir, que si yo salgo de esa propiedad y voy a caminar 3 cuadras, ya pueda tomar el transporte y me puedo ir a donde necesito, a trabajar, a estudiar, a lo que sea. Ya hay otras formas, digamos, más avanzadas que
que Carlos seguramente les va a enseñar después, y es apalancarse en la tecnología. Para el caso del que estamos hablando, entonces se puede uno ir a Google Earth, la aplicación de Google para ver ciudades, para ver terrenos, para ver todas estas cosas, y uno lo que hace es visualmente trazar dónde es que están esas troncales de transporte público, y en el mismo mapa trazar las 3 o 5 cuadras que uno quiera, para que la propiedad esté ahí, y luego sí mira exactamente dónde es eso y ya tiene una idea mucho más gráfica de cuál es la zona donde va a buscar. Entonces, bueno, con ese mismo Google Earth uno puede hacer lo de las vías, puede hacer lo de los centros comerciales. Como decía Carlos, no es el que yo quisiera, en el que yo quisiera estar yendo todos los días, sino uno que provea los servicios básicos que necesita la gente. La gente necesita ir a hacer mercado, si no quiere hacer mercado necesita ir a un restaurante, eso es lo que más se consigue en un centro comercial. Tiene que hacer bancos, tiene que haber bancos, este tipo de cosas tienen que estar cerca. Tienen que estar cerca, porque si yo no tengo carro y voy a hacer mercado y o cada vez que haga mercado tengo que pedir transporte, un taxi, Uber, lo que sea, o tengo que llevarme el mercado cargándolo 7 cuadras, pues va a ser una propiedad que la gente no la va a escoger para rentar. Entonces estas facilidades tienen que estar también no más de 5 cuadras, 3, 5 cuadras. Esas son las cosas principales. Luego vienen las secundarias, que son las secundarias las que menos uso tienen cotidianamente. Me explico. Clínicas. Sí, yo me siento más seguro con una clínica a 10 cuadras, pero eso no quiere decir que todos los días yo la vaya a usar. Pero me siento más seguro con una clínica cercana que si no hay en los alrededores. Centros de culto religioso, sea la religión que sea, también es un valor agregado que esté cerca, que si quiero ir a cualquiera de estos cultos de mi preferencia, pues yo lo pueda hacer fácilmente, no tenga que atravesar la ciudad. Estas son cosas secundarias. Que haya, digamos, aquí en Bogotá hay unas estaciones de policía pequeñas que se llaman CAIs, Centro de Atención Inmediata, creo que es lo que significa CAI. Si está relativamente cerca de un CAI, voy a tener la sensación, oígase bien, la sensación de seguridad. No quiere decir que sea más seguro, pero todas estas cosas son ganchos que van a servir a la postre para que yo o venda, si voy a hacer flipping, vuelva a vender la propiedad, o la alquile. Y lo debo mencionar en el momento en el que estoy ofreciendo mi propiedad. Tengo que mencionar todas sus fortalezas. Entonces yo voy a decir, vea, esta propiedad está ubicada a tantas cuadras del metro, de Transmilenio, de la parada de bus. Aquí usted puede dirigirse a cualquier lugar de la ciudad en menos de 30 minutos. Está muy cerca del centro comercial X. Allá le voy a nombrar, está el Banco 1, el Banco 2, el Banco 3, hay el restaurante 1, 2 y 3, hay un supermercado de cadena, esos son fortalezas de mi propiedad. Y que yo no las compré ni las voy a mejorar, pero cuando lo ubiqué en el sitio que yo quería, pues me voy a beneficiar de todas esas cosas. Y también voy a mencionar, hay una iglesia en el parque que está abajo, hay una estación de seguridad de la policía, es un CAI que está aquí, y tenemos un parque público que hay canchas de fútbol, de básquetbol, senderos de trote, y hay estas cosas. Oye, bueno, una persona que tú estás enfocado principalmente en propiedades de estratos populares. Entonces, ¿por qué eliges estratos populares en vez de otras propiedades? ¿Y por qué apartamentos y no comercios? Bueno, el motivo por el cual escojo las propiedades de estratos populares
me gusta mucho comprar nuevas, aquí en Colombia se llama vivienda de interés social, es porque son las que más rentabilidad ofrecen en el mercado inmobiliario. Por dos vías, por valorización y por renta. Entonces, esos apartamentos tienen son apartamentos porque las propiedades de estratos populares no van a ser casas regularmente, van a ser siempre apartamentos, y en ciudades grandes siempre serán apartamentos de un área pequeña. Estamos hablando que aquí en Bogotá pueden ser 50 metros, incluso hay de 45 metros cuadrados hasta no más de 60. Eso hace que sea mucho más barato remodelarlas o cambiarles el piso, pintar, porque es un área mucho más pequeña. Esa es la primera. La segunda es que hay muchísimo más mercado para alquilar o vender una propiedad de bajo costo que una de alto. Me explico, si yo tengo una propiedad de $500,000 y la quiero vender, pues va a ser mucho menor la cantidad de gente que puede tener ese dinero para comprármela. Pero si yo tengo una de $50,000, pues va a haber muchísima más gente que me la puede tomar o alquilar. Entonces, una cosa es por la facilidad de compra y venta y de alquiler, porque eso se mueve, es muy dinámico ese mercado. Esa es una. La otra, lo que hablábamos de la rentabilidad, si son proyectos nuevos de vivienda de interés social, como se le llama acá, a la vuelta de 4 o 5 años pueden estar casi que triplicando su valor, triplicando el valor. Y luego pues entran en una pendiente pues mucho menor, en que ya sencillamente se van a ganar valor a un régimen de 5 a 7% efectivo anual aquí en Bogotá. Eso es increíble. Ahora, bueno, y una pregunta, y la gente dice, ay, pero es que en esos estratos populares no me pagan la renta. ¿Eso es cierto? No, yo no he tenido la verdad ningún problema, y quien no ha vivido en estos lugares tiende a pensar que los estratos populares es, no sé, un gueto en el que la gente no paga, que hay inseguridad, que hay no. O sea, hay de todo, obviamente, pero lo que me puede dar como en todos los estratos. Exactamente. Es que son profesionales jóvenes, la mayoría, recién casados. He alquilado apartamentos a abogados, a profesores de universidad, a jubilados inclusive. Entonces, pues, no es gente sin estudios, no, porque además la forma de alquilarlos es a través de aseguradoras. No, y que el secreto de tener un buen inquilino es hacer la tarea de elegir un buen inquilino. No es me salió un buen inquilino, hay una tarea de criterio de qué inquilino voy a conseguir, cómo voy a relacionarme con él, cómo voy a hacer el contrato, y todo un proceso que en últimas determina si la persona va a tener problemas o no. Fíjate que tú dices que no has tenido problemas. Correcto, sí. También para eso hay pues ciertos procedimientos. Lo que yo hago normalmente es una pequeña encuesta. Yo quiero recibir de ese prospecto de inquilino toda la información posible y necesaria. Esa es una. La otra es mi posición. Yo no estoy necesitado de alquilar mi inmueble. No es que la primera persona que me llame yo haga negocio con él, ni mucho menos. Regularmente, cuando sé que se va a desocupar una propiedad, le pongo publicidad por internet gratuita unos 45 días antes. Como la publicidad gratuita pues no tiene tanta rotación, pero empieza ya a mostrarse la propiedad. Y empiezo pues, si la puse hoy, dentro de una semana ya están empezando a llamar. Uh-huh. Y tengo unas planillas, unas hojas en las que voy anotando todo. Ese es otro
otro error muy frecuente, que la gente recibe la llamada sobre el camino y no sabe ni quién lo llamó, le dice sí, el apartamento, la propiedad tiene una habitación, 2 habitaciones, está aquí, está allá, hasta luego. No, si a mí me interesa es un cliente potencial, entonces tengo que darle pues la atención debida. Si en ese momento no lo puedo atender, entonces pues le pido el nombre, me aseguro de anotarlo en ese momento, si no después se me olvida. Me llamó el señor Carlos Devis, el celular es tal. Carlos, lo llamo en horas de la noche, ¿le parece bien? Listo, perfecto. No dejar escapar ninguno de ellos. Pero si recibo la llamada con tranquilidad en mi casa, entonces le digo un momento, señor Devis, bueno, ahora sí hablemos. Y tengo acá ya sea en el computador o para escribirlo. Entonces, bueno, Carlos, ¿para cuántas personas es el apartamento? No, somos 2 adultos y 2 niños. Yo voy anotando, y no voy a emitir ningún juicio al respecto, absolutamente nada. Carlos, ¿usted tiene carros? 1, 2, ¿qué tipo de carro? 1, no tengo una moto, tengo una bicicleta, una patineta, lo que sea. Yo no voy a decir absolutamente nada, solamente voy a anotar. ¿Tiene mascotas? ¿Qué tipo de mascotas? ¿Es una familia o son amigos, son compañeros de trabajo, o quiénes son los que van a habitar el apartamento? No, somos compañeros de trabajo, 3 adultos que trabajamos en la misma empresa. Bueno, perfecto. Somos estudiantes, somos lo que sea. Yo voy anotando sencillamente todo. Y lo otro que les pregunto es en dónde vio por qué se enteró de la publicación de este apartamento. Entonces me van a decir, no, lo vi en esta página me llamó un amigo, me pasé justamente ahí y pregunté, me dijeron que estaba en alquiler, bueno, lo que sea. Y luego les digo, bueno, yo tengo acá ya sus datos, deme un correo electrónico y yo me pongo en contacto con usted. El apartamento va a estar disponible dentro de un mes, pero usted sabe que está llamando pues más gente, entonces voy a dar un tiempo prudencial, unos 15, 20 días más, a que quienes estén interesados, y luego yo le voy a devolver la llamada para que usted haga los trámites ante la aseguradora, si le parece bien. Los trámites son estos. Y lo presento mi propiedad de la forma más profesional, más objetiva posible, mencionando todo lo que habíamos hablado antes, la propiedad, porque una llamada regular a preguntar una propiedad, le dicen 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, un garaje. Eso a mí no me dice absolutamente nada, eso estaba en el aviso, en el anuncio. Sí. O sea, llamo a qué llamé yo, a que me dijeran lo mismo. Entonces en esa llamada yo tengo que capturar la atención de ese cliente. Entonces le digo, sí, está ubicado en un 3er piso, tiene una vista hacia el parque, es un sitio silencioso, está a tantas cuadras de lo que estábamos hablando, a tantas cuadras del transporte público. Y ahí ofreces lo que previamente tú habías decidido antes de elegir la propiedad. A ti no te ofrecieron un apartamento o una propiedad, sino tú tienes una estrategia para buscar y eliges esa estrategia porque sabes qué es lo que vende o qué es lo que no vende. Bueno, podríamos estar aquí mucho tiempo. Javier es uno de los profesores de nuestro taller de bienes raíces, pues, además un gran amigo. Y es increíblemente organizado, tiene unos cuadros para elegir un inquilino, para elegir la propiedad. Él hace su negocio de una manera tan profesional como hace su trabajo de piloto y como maneja su dinero. Entonces, Javier, muchas gracias. ¿Qué le dirías a una persona que en este momento quiere invertir y dice, yo quisiera realmente invertir de verdad en bienes raíces, pero de lo que dicen siempre, porque ¿quién no dice que quiere invertir en bienes raíces? ¿No? Que la mayoría de la gente dice, quiere, pero no da el paso. ¿Qué le dirías a esa persona para que dé un paso que sea seguro, que sea sólido, que sea sensato? Ok, bueno, ahí en ese caso
las personas que estén interesadas realmente en invertir en finca raíz y en cualquier otra cosa, pero estamos hablando de finca raíz, lo primero es revisar las finanzas personales y hacerse una autoevaluación y ver qué tal están, son susceptibles de mejorar. Eso sería, digamos, lo primero. Lo segundo, educarse, tomar un coaching, asesorarse con alguien que sepa, y asesorarse con alguien que sepa, muy importante, no es contactar a un realtor, es decir, un agente de bienes raíces. Eso no es asesorarse de alguien que sepa, porque esta persona va a vender lo que sea, lo que tenga en el inventario. Para él todas sus propiedades son es la mejor inversión, se va a ir usted contento. No, esa persona no sabe. Y entre más rápido te venda, mejor. Claro, por supuesto, porque él vive de las comisiones de venta. Si estamos hablando de los Estados Unidos son 6% sobre el precio de venta, si estamos hablando de Colombia es el 3%, entonces para él todas las propiedades son hermosas, son lo mejor, son las más rentables. Y está en su derecho. Acabaron de poner en venta, claro, él vive de eso, entonces tiene que hacer su trabajo, sea como sea, porque tiene que traer dinero a su casa. Entonces, no equivocarse con a quién le vamos a pedir el consejo. Entonces, bueno, revisar finanzas personales. 2, el coaching adecuado. Valga la cuña, estamos hablando aquí con Carlos Davis, que es un súper duro para bienes raíces. Yo así lo estoy ayudando a él como profesor. Eventualmente en su curso he aprendido muchísimas cosas de él, entre ellas la mentalidad, y la mentalidad es básica para cualquier inversión. De abolir nuestros pensamientos limitantes, de ver qué es lo que me mueve, por qué lo quiero hacer, por qué quiero invertir en finca raíz, porque no tengo nada más que hacer, porque estoy persiguiendo un sueño al que le puse metas en el tiempo, o porque mi vecino me dijo que era un buen negocio. Eso lo tenemos que tener muy, muy, muy claro. Y cuando tengamos la meta fija, clara, establecida en el tiempo, qué es lo que yo quiero, seguramente que ahí vamos a empezar a tomar acción, pero con esas precauciones. Revisar finanzas, asesorarse, aprender y hacerlo. No al revés, como llegan mucha gente, Carlito sabe cómo ocurre acá. ¿Y por qué estás en este curso? No, porque yo estuve tratando de invertir en bienes raíces y perdí tanto dinero y entonces estoy viendo aquí qué puedo aprender. Hombre, pues si todo el mundo dice lo contrario, primero aprender, primero ejercitarse, luego ir a la guerra, ¿cierto? Así es que hacen los ejércitos no se van a la guerra y después de que los matan a todos, ¿quién se devuelve a entrenar? Nadie. Entonces seguir una secuencia lógica de las cosas, paciencia, foco, y ya. Y disciplina. Eso es, disciplina, claro. Bueno, mira, yo te quiero invitar a otro programa para que nos hables de cómo arrendar, porque tú eres un maestro en eso y de verdad que me encanta porque él así como tú lo estás escuchando en este momento, él todo lo hace con calmita, no se afana. No, yo me montaría en ese avión que tú manejas tranquilito, porque el hombre tiene una calma espectacular, él toma sus decisiones estratégicas, él no se deja empujar si él no quiere, él ahorra, vive bien, pero es frugal, es mesurado, como la gente que yo conozco que tiene mucho dinero, no malgasta, que se da gusto, pero planificado y organizado. Entonces, Javier, te comprometes para invitarte después a que nos hables de cómo arrendar efectivamente. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias, Javier. Te deseo mucho éxito y de verdad que es un placer y un honor tenerte aquí invitado en nuestro programa. Que pases un día maravilloso. Bueno, Carlitos, el honor es mío. Un abrazo y feliz día. Muchas gracias. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus comentarios.